Guazú, o Jarebepe, o Yayapota y el Hindú, y el Mombecure Jehuá, o Jaiba, doctor José Manuel Silvero Arévalos, Tendiapoponaite, o Yapoba, Iroba, Pui, a un siglo de la campaña sanitaria emprendida por la Fundación Rockefeller y el gobierno paraguayo 1923-1928, este libro analiza de manera detallada y minuciosa los diferentes aspectos de la lucha contra la anquilostomiasis a nivel país. Saludamos a quienes conforman la mesa de honor: el doctor José Fernando Duarte Penayo, presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, la profesora magíster Marisa Amaral y el autor de la obra cuya presentación nos convoca esta mañana, el doctor José Manuel Silvero Arévalos. Saludamos igualmente a quienes nos acompañan y han venido de distintos puntos del país, a los miembros del Consejo Directivo, a la directora ejecutiva, directores generales, directores de nivel, compañeros todos, muchas gracias por acompañarnos a WBT PN Guará. En este momento y sin más preámbulos, escucharemos las palabras de apertura a cargo del presidente del Consejo Directivo de la agencia, doctor José Fernando Duarte Penayo. Muchas gracias, Karina, presentación, a todos los presentes, consejeros, directores, amigos, funcionarios, también a Marisa y a Manu. Es una gran alegría presentar este primer ANEAES, uno de nuestros integrantes del Consejo Directivo. Es también siempre una alegría celebrar la publicación de un libro que fue producto del trabajo de investigación desarrollado en la Universidad Nacional de Asunción. Y sobre todo es una gran alegría poder hablar un poco de este libro que tiene varios aspectos. Tuve ya el privilegio de leerlo y voy a hacer algunas consideraciones que ya hice en otras oraciones con las que suelo conversar con nosotros. Creo que en esta mesa los tres somos una mesa excelente. Como decimos en la última sesión, los filósofos, no recuerdo quién dijo que era algo que la doctora Cornelia dijo que era algo sumamente interesante y llamativo de un filósofo investigue sobre cuestiones ligadas a la sanidad, ¿verdad? Y yo le respondí que los filósofos podemos hablar de lo que queramos. Pero eso no para devaluar la filosofía, para recordar que la filosofía fue, sigue y seguirá siendo el tronco vertebral del conocimiento, y más todavía en una época donde los saberes específicos corren el riesgo de ser suplantados de manera automatizable por la inteligencia artificial, pero yo creo que no la filosofía y la capacidad de interrogar, salvo el libro del falso oriental, ¿verdad? Que tapó a todo, ¿verdad? UCOI es un trabajo de investigación que si bien muestra un costado de modernización de todo el sistema, de inicio de modernización de todo el sistema sanitario ya en la década de los 20, de los 30, fines de la década de los años 20, plantea hipótesis explícitas e implícitas que son fuertes, que son para mí el elemento mayor del mundo. Una de las hipótesis que se desliza en este libro y de los cuales
expresó en entrevistas en varias ocasiones es que esta campaña de la Fundación Rockefeller jugó un rol muy importante para que los paraguayos que pelearon en la guerra del Chaco tuvieran más capacidades de resistir condiciones adversas. Y esta es una hipótesis que para mí es sumamente importante, porque en la guerra del Chaco nosotros iniciamos en condiciones bélicas de inferioridad militar en todos los ámbitos. Todo está muy bien dicho y detallado en las memorias de Maricales de Guerrilla, sanitarias, bélicas. Creo que el gran estadista dice que ya compró 2 cañones, pero en la guerra que no se llevó adelante en el plano de la guerra naval. Creo que servía para transportar un elemento de logística. Fue el gran aporte del gobierno liberal de Guerra a comprar los buques que transportaron elementos de logística. Y después el desamparo de la OTAN. Pero había cuerpos, valentía y coraje del soldado paraguayo que probablemente tuvieron una relación directa con esta campaña que inició los procesos de construcción de cierta institucionalidad sanitaria. Sobre el punto, la consideración que yo le hago y le dije a Manu es que interesante es cómo la historia de los déficits estructurales que tiene el Estado, la dependencia de la cooperación, generalmente se ha asociado mucho al electronismo, pero poco se ha escrito sobre la misma realidad en este periodo que aún tiene que ser estudiado con mucha más profundidad, en 1904 1946. Y muchas veces se ha bajado el precio de ciertas cuestiones de modernización llevadas adelante durante el periodo del peronismo, modernización conservadora, como dice el sociólogo italiano, pero modernización al fin. Pero no se ha hecho el mismo juicio cuando esto ocurría en periodos anteriores. Eso por un lado, como aporta mi lectura. Por otro lado, el libro, y este es el aspecto más quizás novedoso de la investigación o que impacta fuertemente, el libro documenta la experimentación con vidas humanas, no solo con vidas humanas, con la vida de niños. Y aquí también, disculpen la insistencia, voy a ir hacia un tema poco abordado. En el periodo democrático se instaló, se consolidó y cristalizó la idea de que la violación sistemática de los derechos humanos comienza como mucho con el electronismo, algunos quizás dirán con la articulación civil-militar que empieza a surgir luego de la Revolución de Febrero, cuando surgen los regímenes autoritarios que últimamente destruyeron la edad de oro, entre comillas, en el periodo anterior. Sin embargo, este libro documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se alinean o tienen similitudes muy fuertes con lo que pasaba prácticamente en Europa en el siglo XX, previo incluso a la gran tragedia europea del siglo XX. Un libro muy bueno de Alain Badiou que se llama El Siglo, que justamente se desarrolla esta idea de cómo el siglo XX fue un siglo donde la técnica, el terror, el exceso lo caracterizó transversalmente, que otra vez el papel del lado oscuro de Europa. Nos llevó la ilustración, pero también nos llevó la planificación técnica industrializada de la muerte, el poder soberano de la eugenesia y el médico, porque fueron los médicos, como dice un autor que creo que es también del agrado humano, Roberto Espósito. Dice Roberto Espósito, el régimen del Tercer Reich era un régimen de
autoridad por encima de él que la de los médicos. La eugenesia era determinada y la solución final con el aval de los médicos. La experimentación humana con fines entre comillas de investigación, quizá una de las grandes utopías de una ciencia sin ética, hacían los médicos. Sin embargo, décadas antes de la Revolución Final en Paraguay, bajo un gobierno poco asociado a la violación de los derechos humanos, que llevó adelante experimentos atroces por niños. Como un efecto colateral, vamos a decir entre comillas, de lo que no podemos negar fueron avances en la modernización, instalación de vitrinas en todo el país, producto de la campaña Rockefeller. Estas son dos cuestiones que yo quería señalar, que para mí son aportes muy interesantes de este libro, que es producto de un trabajo de investigación, de dedicación. Investigar no es fácil, menos en Paraguay, y por eso yo quiero de vuelta saludar este libro, recomendar su lectura, felicitar a Manu, un gran logro. Yo creo que Manu tiene varios libros, como decía el padre en la entrevista, en el encuentro que tuvimos en San Juan. ¿Cómo se llamaba lo del padre José? Este libro quizás es, en cierto modo, la operacionalización en el plano de la investigación de conceptos de su libro más conocido, Cuerpo, Sociedad y Vida. Porque es la idea higienista, la idea eugenésica, que gozaba de prestigio durante todo el siglo XX, la que aquí se operativiza y encuentra un caso impresionante, impactante. Hay fotos, hay documentación, hay todo un trabajo que el autor va a explicar mejor cómo accedió y cómo logró este aporte al conocimiento de la historia. La historia de Paraguay es mucho más compleja que la de los manuales escolares que empezaron a surgir el proceso de apertura democrática, y merece empezar a ser pensado de manera mucho más seria. De vuelta, felicitarte, Manu. Está un honor presentar el libro en la casa, en la casa de todos, en la casa de la educación superior. Y yo al menos espero, porque creo que este libro tiene grandes potencialidades, que sigan profundizando y sacando las consecuencias de todo lo que aquí está incluso. Muchas gracias, felicitaciones. Agradeciendo las palabras, la apertura del doctor José Fernando Duarte, presidente del Consejo Directivo de la agencia. Seguidamente escucharemos las palabras de ocasión a cargo de la profesora magíster Marisa Amara. Buenos días, autoridades, invitados especiales, señoras y señores. Es un honor, un gusto compartir con ustedes en esta ocasión de la presentación de la obra Cebollín, la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller en Paraguay 1923-1928. El autor señala que el Cebollín fue una enfermedad de la pobreza silenciada por décadas, cuya comprensión exige reconstruir una memoria sanitaria históricamente invisibilizada. Al situarla en las condiciones materiales y estructurales del Paraguay rural de inicio del siglo XX, el doctor Silvero orienta la obra hacia una lectura ética y epistemológica que invita a examinar críticamente los procesos que han marcado el desarrollo de la salud pública en el país. Esta perspectiva, sostenida en un análisis documental, histórico y filosófico minucioso, expresa el propósito de recuperar una memoria sanitaria relegada y desentrañar cómo las políticas de salud, las prácticas médicas y los dispositivos de poder
moldearon la percepción del cuerpo y de la enfermedad en la sociedad paraguaya. La publicación de la obra Puseboí se comprende mejor cuando se observa el desarrollo intelectual del autor a lo largo de sus obras anteriores. Como bien mencionaba el doctor José, iniciamos con Lambrena, inaugura una reflexión crítica sobre la identidad paraguaya, exponiendo con agudeza los mecanismos sociales que configuran nuestras prácticas cotidianas, la simulación, la ambigüedad, las estructuras de poder y los modos en que estos elementos moldean las conductas colectivas. Posteriormente, en Suciedad, Cuerpo y Civilización, profundizan la relación entre positivismo, higienismo y construcción simbólica del cuerpo, analizando cómo estos discursos operaron en América Latina y en el Paraguay. Para definir criterios de normalidad, progreso y civilización. Estas obras configuran un corpus teórico que permite comprender la evolución del pensamiento del autor y al mismo tiempo preparan el marco conceptual desde el cual se desarrolla Puseboí. En este nuevo estudio, Silvero traslada su reflexión crítica al ámbito de la salud pública, articulando historia, ética, política y análisis sociocultural para desentrañar los entretelones más complejos de la primera gran cooperación internacional que Paraguay ha recibido. Esta obra se distingue no solo por la recuperación de documentos inéditos de la Fundación Rockefeller, informes clínicos, correspondencias internas, fotografías como estamos viendo aquí, el estudio que van haciendo de las heces, fichas de observación que también recupera el autor, también por su enfoque interdisciplinario. O sea, la obra se destaca por su enfoque interdisciplinario que articula historia, filosofía, antropología, ética, bioética, epistemología y salud pública. Este carácter integrador permite comprender el Puseboí no simplemente como una enfermedad parasitaria, sino como un fenómeno profundamente social. Esta tesis invita a repensar la relación entre ciencia, poder, filantropía internacional y políticas sanitarias en Paraguay, y al mismo tiempo nos conduce a reflexionar sobre las herramientas metodológicas necesarias para abordar críticamente estos fenómenos. En este sentido, la investigación cualitativa adquiere un valor decisivo. Cuando se realiza con rigor, exige tiempo prolongado para el análisis, lectura crítica de fuentes primarias, un sustento teórico robusto, erudición interpretativa y un método capaz de otorgar sentido y significado a los elementos clave emergentes. Investigaciones como esta nos permiten esclarecer áreas insuficientemente exploradas, recuperar narrativas desplazadas y ampliar los marcos interpretativos para la comprensión del pasado. En esta línea, Puseboí incorpora, como podemos ver, varias fotografías inéditas del Paraguay de aquel entonces y archivos gráficos. Como ustedes pueden ver, esto se veía en lugares públicos. Por causa de la ignorancia, dice, nuestro pueblo sufre y vive en la miseria. Usted que sabe leer, explica a sus conocidos las terribles consecuencias de la anquilostomiasis. Recomiéndenles estas medidas preventivas: no beber agua de pozos locales, no comer legumbres crudas, no andar descalzas, sucesivamente el Comité Ejecutivo de Sanidad. El autor también va a contar el Soper, que fue el que lideró esta campaña en Paraguay, y también ya el autor nos va a comentar la relación que tenía también con Bolivia, por eso tuvimos el desenlace con esta campaña, pero sí, además al inicio las condiciones de vida que eran propicias para, si ustedes pueden
acercarse allí, por supuesto, los pies descalzos. También hay una imagen donde se ve mucha agua, mucho lodo. Estos son los niños del orfanato, que también en breve se hará mención a los experimentos que se realizaron en estas condiciones. Entonces, ICEBOI incorpora fotografías inéditas y archivos, como decía, que cumplen un papel central en la construcción epistemológica de la obra. Lejos de constituir simples ilustraciones o material decorativo, estos registros visuales funcionan como documentos históricos que permiten acceder de manera directa a la mirada científica y sanitaria de la época. A través de ellos se revelan las condiciones de vida de la población rural, la corporalidad de los sujetos intervenidos y la lógica visual con la que la Fundación Rockefeller documentó el Paraguay de las primeras décadas del siglo XX. Estas imágenes permiten apreciar no solo las profundas desigualdades y vulnerabilidades de las comunidades retratadas, sino también la distancia, a veces sutil, otras veces explícita, entre quienes observan y quienes eran objeto de observación. A partir de estas imágenes, el autor nos invita a plantearnos preguntas tan pertinentes e inquietantes. ¿Quién miraba? ¿A quiénes se observaba? ¿Desde qué lugar se registraba? ¿Con qué propósito se construían estas imágenes? Estas interrogantes no solo permiten comprender las relaciones entre poder, ciencia y representación, sino que también nos abren a una reflexión más profunda sobre cómo se produce, interpreta y legitima el conocimiento en contextos de asimetría social. Al ver estas fotografías entendemos que cada imagen contiene capas de significado que requieren un abordaje crítico, ético y metodológicamente informado. Y es precisamente esa articulación de perspectivas lo que convierte a ICEBOI en una contribución fundamental para el campo académico y para la memoria sanitaria del Paraguay. La presentación de esta obra aquí en la NEAES adquiere por ello un sentido particular. Este espacio institucional dedicado a la promoción de la calidad, la evaluación y la acreditación en la educación superior nos recuerda la necesidad de integrar enfoques interdisciplinarios y de articular diversas metodologías de investigación en los procesos de formación y generación de conocimientos. Hoy, desde esta institución comprometida con la excelencia académica, celebramos una obra que amplía nuestra comprensión de los procesos que han configurado la historia sanitaria del Paraguay. Muchas gracias. Marisa Amaral. Con años de duda, Caraí, una cava con Yapomo Nainte, protagonista de esta magnífica obra, aporte esencial para la comunidad científica, doctor José Manuel Cintero Arévalos, miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Adelante. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, presidente José Roberto Penario, por propiciar este encuentro. Gracias a la presentación. Muchas gracias a los consejeros, consejeras, a las autoridades de varias universidades, de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de la Quinta del Espíritu Santo, gracias al director de la señora Víctor Guamaní, a las directoras y directores de las profesiones de la unidad, a la directora ejecutiva, a varios amigos, amigas que están presentes. Muchas gracias por los amigos, gracias por venir. Permítanme recordar a mi querida madre. Una tarde, ya había culminado la secundaria, llego a mi casa y me encuentro reunida con unas cuantas amigas, con sus rostros adustos, muy serias todas, por comenzar a rezar el rosario.
rosario en el campo de la cuestión seria, que recurre a esa tecnología en momentos de dificultad. Le digo, papá, hay un problema, tenemos un amigo enfermo, pariente. No, mi papá no me dice nada más. Yo voy y le busco a mi hermano, me dice, yo que con mi padre me voy a Coa, no está enterado. Se enteraron de que vas a estudiar filosofía, van a empezar un novenario. Quiero aprovechar también la invitación que le he cursado a Tania y a Rosa, están viniendo de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este. Muchas gracias por estar viniendo de la Luna. Sigo con el relato. Y le digo a mi papá, vos no podés interceder acá, hablar un poco con la gente de que esto no es muy grave. Y me dice, no, lo que pasa es que la otra señora, su hijo va a estudiar danza. Pero esto es en serio, estamos hablando de la década de los 90, de casa. No había de construcción. Entonces recurrieron a un novenario. Bueno, lo cierto es que mi familia pide que por favor estudie Derecho. Y vine a la facultad de Derecho de la UNA y comencé el cursillo. Lo que pasa es que en un momento dado se publicó en la tercera etapa el examen que teníamos que rendir. Es decir, un periodista compró y hubo un problema, se filtró. Regresé a casa y trabajé un año como macatero porque mi sueño era estudiar filosofía. Independientemente del novenario, de todo lo que los vecinos podían decir, yo estaba decidido a estudiar filosofía. Porque tuve un buen profesor en la secundaria. Luego caí en la cuenta que tenía que leer y tenía que escribir. Y mi primer texto fue para el Ateneo de mi filosofía de la educación. Agradezco al profesor David porque en aquel entonces apoyaron para esa publicación. Y luego mi primera obra ya, cuando yo todavía tenía pelo, entonces ya me desmelené intelectualmente, ¿no? Y tuve uno de filosofía y otra vez. Y me dice un amigo, vamos a analizar bien para publicar, porque publicar un libro es fácil. Vamos a hablar con un especialista y nos vamos junto a él y ver. Nos recibe, tenemos muy de tu un amigo filósofo, a mí, otro antropólogo, fácil. Ahí viene lo vamos a publicar un libro y queremos pedirte consejos. Bueno, muy bien, atiendan bien lo que se dice. 3 elementos hay que tener en cuenta para publicar un libro. Primer elemento, ¿quién escribe? Eso es importante para la venta, para el marketing. Igual que José Duarte, va a vender ya el chavo. Y me dice, no te preocupes, en este caso vos nadie te conoce esa variable que funciona. A mí me pregunta. Segunda variable a tener en cuenta, el título del libro. Cuidar bien siempre qué título le vas a poner al libro, para que la gente entienda. Y tercero, cuidar la calidad. Me dijo algo que nunca voy a olvidar, que sea un poco mejor que la fotocopia de la Facultad de Derecho que se vende de la calle. Que sea mejor. Entonces, Umbrella fue todo un éxito, probablemente por el nombre, de cómo abordamos también la temática, y luego vino Sociedad, Cuerpo y Civilización, y ahora y como bien manifestó el doctor José y la profesora Marisa, es la extensión de uno de los capítulos de Sociedad, Cuerpo y Civilización que aborda el tema del higienismo. El higienismo es una propuesta ideológica por un lado, pero también una propuesta operativa que redefinió las ciudades de todo el mundo en el siglo XX. Inicios del XX, finales del XIX, inicios del XX. Producto de siglos
insuficiencia en cuanto a la salubridad, las grandes pestes y compañía. Pueden ser que a inicios del 20 Paraguay fue centro de una controversia a nivel regional porque hubo un brote de peste bubónica y se instalaron barcos de guerra incluso en la frontera porque Paraguay era un país apestado. Los vecinos estaban muy preocupados, ya había un comercio a nivel internacional, estaba, por decir así, gestándose la idea de una globalización y los puertos eran importantes porque atracaban los barcos y las enfermedades podían de alguna forma expandirse a través de los puertos. Así van a ser la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, bajo el auspicio y la mirada atenta de la Fundación Roquefort. Es decir, no podemos entender el sistema internacional de salud sin el trabajo de la Fundación Roquefort, la poderosa Fundación Roquefort, que empieza a trabajar en el sur de los Estados Unidos con los agricultores desfavorecidos de esa sociedad que tenían una enfermedad incapacitante, una condición incapacitante. Acuérdense ustedes que en el siglo XX, todavía hoy, llamarle a un vecino Sadillú era un desprecio superlativo. Y el Sadillú guarda relación con la anemia que producía la anquilostosis. Sadillú, Caigüe. ¿Por qué? Porque este parásito se instalaba en ciertas partes del cuerpo y le volvía al trabajador, por ejemplo, una mano de obra no muy vigorosa. Cuando cae en mis manos un informe de aquel entonces sobre lo que fue la campaña sanitaria de la Fundación Rockefeller, lo trabajé un poco para mi libro Sociedad y guardé ese informe. Caigo en la cuenta que varios países como Colombia, Brasil, Argentina, incluso Bolivia, México, en sus respectivas universidades habían aparecido investigadores interesados en recoger lo que fue el trabajo de la Fundación Rockefeller en el marco del centenario de la campaña. Y empezaban a publicar con el auspicio de la Fundación Rockefeller. Entonces yo dije, para ver por qué no podría recuperar los datos y esa historia 100 años después de esta gran intervención. Y es ahí cuando envío cartas a la Fundación Rockefeller, me deriva, porque me envío al propio director, me deriva a la Rockefeller, el archivo central de la Fundación Rockefeller, ¿no? Me responde muy amablemente el especialista en gestión de la información y me dicen: sí, tenemos un archivo muy grande sobre el Paraguay, datos, fichas, y al mismo tiempo tenemos un montón de imágenes que nunca hemos podido lograr mostrar en los paraguayos paraguayos. Entonces, yo quiero y escribo desde la Universidad Nacional de Asunción. Entonces ahí empezamos un intercambio epistolar, me envían los datos, los documentos en digital. En principio me invitaron para irme a trabajar en el archivo central, los que tienen becas, pero eso no fue posible. Empiezo a procesar la información y me encuentro con un cúmulo enorme de información que voy a contar brevemente. La Fundación Rockefeller llega al Paraguay por primera vez en el marco de la primera gran campaña contra la anquilostosis, 1917, al mando de Andrés Barbero.
pero llegan en calidad de algo así como observadores espías. Toman nota y preparan informes sobre la situación de las facultades, especialmente la Facultad de Medicina. Les interesaba muchísimo incidir en la configuración de la Facultad de Medicina. Hay un informe precioso de la época, detalle por detalle, estudiante por estudiante, cuánto ganaban los docentes, qué equipo tenía, el primer informe importante. Porque ellos estaban convencidos de que, y esto es una interpretación, trabajando de manera global, luego ya podrían tranquilamente establecer una organización mundial de la salud, bajo estándares y bajo criterios ya trabajados previamente. Si nosotros tenemos criterios burocráticos, administrativos en la salud a nivel global, un 80% fue trabajado en su momento por la Fundación de la Salud. Vienen en el 17, en el 20 se repite la campaña porque fue un fracaso de Andrés Barbero y su equipo, porque no había fondos. En 1920 se repite, y en el año 23 llega la Fundación a firmar un convenio bajo el paraguas de la campaña sanitaria para la lucha contra la anquilostomiasis. Y lo refrendan con una ley en el gobierno de Ayala. ¿Por qué? Porque había fondos que se tenía que manejar tanto de la Fundación como del país, de Paraguay. Y dividen las acciones en primer lugar, la visita casa por casa en la mayoría de las ciudades del Paraguay, sobre todo aquellas que estaban apostadas a la vera del sistema de ferrocarril, la línea de ferrocarril. Casa por casa a llevar medicación. La medicación consistió en una combinación 2x1 de tetracloruro de carbono y aceite de quenopodio. Quenopodio, el famoso caganito, la esencia del aceite de quenopodio. Y además levantaban datos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la información que teníamos del libro de De Gasperi, que era algo así como el primer censo de Paraguay, era una información defectuosa, había errores, es decir, que el gobierno en aquel entonces no tenía información precisa sobre la cantidad de habitantes de este país. Ellos corrigieron, encontraron más o menos una diferencia de 300.000 personas. Y ese va a ser el primer detalle que va a preocuparle a varios políticos por el tema de la guerra que se estaba gestando. Sobre todo Fred Soper, el director de la campaña, viajaba mucho a Bolivia. Medican casa por casa, hacen un gran trabajo con un equipo grande de médicos que vienen del Brasil, sobre todo de Río de Janeiro, porque la Fiocruz se estaba desarrollando muy bien. Y además realizan lo que va a ser la primera intervención a nivel país de extensión de la ciencia y de la academia. Y le explico esto. La mayoría de los médicos especialistas de la Fundación eran de la Johns Hopkins de los Estados Unidos. Ellos viajaban a las comunidades más alejadas a hablar con la gente para explicarles qué era el PCBI, cómo se tenía que tratar, y por primera vez desplegaban sus herramientas o sus tecnologías para mostrar imágenes en plan académico, ¿no? Para concientizar a las personas. No va a ser en el marco de la Guerra Fría
la década del 70, cuando llega a Paraguay Denis Boulet y realiza una primera reunión bajo el auspicio de la Secretaría Técnica de Planificación, y ese seminario se va a llamar Tecnologías Adecuadas para el Paraguay. En muchas de las bibliografías te van a encontrar que la primera referencia sobre la ciencia y la tecnología del Paraguay va a ser ese seminario. No, vamos a retroceder al año 23 y vamos a encontrar que la primera gran tarea de llevar la ciencia en el país va a ser de la mano de la Fundación de Refugio. Primera cuestión. Segunda cuestión. Van a experimentar en 2 unidades de salud, en Yaguarón y en Itagüí. ¿Y qué van a experimentar? Van a experimentar, por ejemplo, la atención pediátrica. Establecen por primera vez y empiezan a trabajar con fichas predeterminadas, proformas predeterminadas que habían traído el entorno. La otra cuestión, trabajan a nivel país para construir letrinas, porque la primera gran campaña contra la anquilostomiasis del 17 y del 20 habían fracasado porque no habían llevado adelante una tarea integral. La gente vivía descalza, no había gestión de excretas, se alimentaban mal, había una ausencia importante de instituciones. Entonces ellos empezaron a insistir que las ciudades, los pueblos tenían que construir letrinas. ¿Cómo lo hicieron? Incidieron en estas comunidades y se empezó a multar a las personas que no querían construir las letrinas. Por eso me ayudaron a buscar algunas imágenes de letrinas. Esto es San Lorenzo, esto es un rancho. Ahí está el guarda sanitario, tiene un atuendo y tiene una bota, chusco, con respecto a la mayoría de la población. Siguiente, por favor, vamos a mirar una letrina. Acá está. Esta es una letrina del Duque. Una familia tenía que posar cerca de su letrina para mostrar lo que ellos pudieron construir. Si no había un modelo único, sino cada familia tenía que mostrar lo que estaba construyendo, y los médicos fotografiaban. En los archivos que obran de mi poder hay imágenes preciosas de ese Paraguay de hace 100 años. La familia orgullosa está mostrando una letrina con caranda y techo de paja. Siguiente, por favor. Acá le tienen a 2 mitad que tenían que ir a la escuela, esto es Asunción, probablemente en la pared, y posan delante de su letrina. Esto ya es IUI, como podrán ver, pero con techo de paja. Ahí están con su uniforme de escuela. Siguiente, por favor. Esta es una familia que estaba empezando a construir su letrina, que también estaba mostrando el esfuerzo que habían realizado. Siguiente. Bueno, esto es Concepción, esto se llama Chucho, Concepción de aquel entonces. Entonces, construyen más de 120.000 letrinas, propician la construcción de más de 120.000 letrinas a nivel país, dedican a más de la mitad de la población, llevan conocimiento a nivel país, pero, y ahí viene la cuestión, voy a centrarme en esto y con eso termino, experimentan con seres humanos. Experimentan con seres humanos probando dosis de tetracloruro de carbono y aceite de queroseno. Insisto con estos 2 productos químicos. El tetracloruro de carbono, más o menos en la década del 30, 35, ya estaba en la lista de productos tóxicos. Estamos hablando del 23. Poquito antes del 20, un médico veterinario empieza a probar productos químicos para combatir parásitos y encuentra que el tetracloruro de carbono funcionaba muy bien.
de probar con perros y animales saltan a probar con niños. El médico veterinario de apellido Hall recomienda que se utilice para luchar contra la niñotomía. Anteriormente se usaba la quinina, se usaba el limón, pero eran ineficientes. Cuando empiezo a trabajar esta parte del libro, porque toda la primera parte guarda relación con cuestiones de organización, también trato de describir la situación de la ciudad de Asunción y de las otras ciudades en cuanto a salubridad. Recurro a documentos de aquel entonces y a documentos que dejaron varios aventureros y viajeros que pasaron por el país. Cuando llego a este punto, hablo con mis amigos químicos. Y uno de ellos me dice: este tetracloruro de carbono se usa, ese es un químico que se usa en la industria. Es un producto astringente para la limpieza de la vida. Entonces empiezo a averiguar un poco más y reviso los informes del contador de aquel entonces de la campaña de Platón y encuentro que habían comprado lotes de tetracloruro de carbono de una empresa llamada Eastman Kodak. Kodak, la empresa de fotografía. Es decir, se usaba el producto para revelar fotografía y para combatir PCOI con los niños y las personas adultas. Y le escribo al curador de un museo de la extinta Eastman y le digo: ¿tenés la foto de una botellita de aquel entonces? Sí, me envía la foto. ¿Por qué estoy contando esto? Porque la investigación cualitativa exige desentrañar más allá de lo que los datos te dicen. ¿Por qué? Porque tenés que entender y tratar de comprender. Entonces yo dije: ¿esto sabía que esto mataba? Sí sabía. En el Brasil, de aquel entonces, en 1920, Sales Gómez, médico joven, en un congreso internacional que había organizado la Fundación Rockefeller, se levanta y grita y dice: dejen de matar niños en las haciendas del Brasil, dejen de probar tetracloruro de carbono, que eso es tóxico. Rápidamente la Fundación Rockefeller saca un comunicado y dice: Sales Gómez está enojado porque no le dieron una beca. Nuestro producto es seguro. 1920, 1923 estaban probando acá en Paraguay. Orfanato de niñas. Entraron en un lugar controlado y en un lugar de mucha vulnerabilidad. Por supuesto que el criterio de consentimiento informado va a ser post Segunda Guerra Mundial, pero la ciencia, como dijo el doctor José, en un momento dado fue soberbia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los médicos y los físicos fueron expulsados del paraíso, pero antes vivían en el paraíso y hacían estas cosas. En 1923 a mí me enseñaron que los criterios de la ética científica se empieza a configurar después del Código de Nuremberg, después del juicio de Nuremberg, porque los abusos se cometieron en el marco de la gran tragedia a la que hizo referencia el doctor José. No, en América Latina, en esta parte del mundo, acá en Asunción, en 1923 ya se estaba probando dosis de una química que intoxicaba y mataba. ¿Pueden pasar un poco? Díganme si esto no tiene un eco de los campos de concentración. Por lo menos yo sentí eso. Yo sentí eso. Me formado, contexto de encierro, vulnerables, y con la diferencia que era mi país.
mi gente, la gente de ustedes. A mí me va, mi familia. Entonces ahí me empecé a alterar. Pero a mí me enseñaron que el investigador no tiene que alterarse, tiene que ser objetivo. Entonces le escribo a un especialista alemán que trabaja el tema de la ética científica en contextos de encierro y de vulnerabilidad. Le escribo una carta y le digo, y esto es importante decir, no se hace una investigación en soledad, siempre hay una red que te ayude, siempre hay especialistas que ya han trabajado lo que vos querés descubrir. Entonces hay que mandar cartas, hay que recurrir a esa cordialidad y esa solidaridad académica. Por ejemplo, el tema rural, a mí siempre me interesó. El doctor Mauricio me regaló un hermoso libro, agradezco. Voy a empezar a estudiar, estoy seguro que eso me va a ayudar después para la segunda edición. Me responde este médico y me dijo, deja de buscar, porque en esa época el consentimiento informado no existía. Y estos muchachos se metían donde ellos querían bajo el amparo de la cooperación. Entonces dije, en algún lugar, seguramente, y esto es importante, habrán contado lo que hicieron. Y efectivamente, en la revista de la Sociedad Científica del Paraguay del año 23, ustedes van a encontrar el artículo científico de Fred Soper, de cómo se calibra dosis de tetracloruro de carbono y aceite de cloropodio gracias a la experimentación con niños. Y empiezo a leer y encuentro que vienen investigadores de toda la región a mirar el gran trabajo que estaban haciendo los científicos en el Paraguay, en este pequeño campo de experimentación. Vienen de Argentina, vienen de Alemania, vienen de Francia, porque en aquel entonces también Estados Unidos le estaba disputando a Francia la hegemonía por el tema científico, repartiendo becas, enviando médicos, ¿no?, a estudiar. De hecho, las visitadoras higienistas polivalentes, las enfermeras, van a tener un apoyo muy grande de la Fundación Telefónica. Así se inicia. Entonces, reviso el artículo y encuentro que Fred Soper le agradece a la Sor María no sé qué, porque le abrió las puertas del orfanato de Asunción. Le agradece a Alvarín Romero, al jefe de la policía. Le agradece es decir, estaban todos los nombres de los responsables de estas instituciones donde llevaron a cabo los experimentos. Les cuento poco más y termino, les prometo. Entonces, se me cae la ficha y digo, si hicieron acá, habrán hecho. Empiezo a revisar bibliografía, miles de niños y de adultos en América Latina intoxicados y muertos en el contexto de las campañas de casi más de 120 países a nivel mundial. Y encuentro que en Guatemala, en el año 2011, una investigadora estadounidense publica un artículo que cuenta sobre un caso de experimentación en el año 30 y tanto que se había realizado en Guatemala, inoculando en grupos de investigación y en grupos de control cepas de sífilis. A un grupo se le inoculó y se le trató con antibióticos, y al otro grupo se le inoculó y se le trató con placebo, para verles a morir de a poco y cómo morir. Tenían que registrar. Eso se guardó, esta investigadora encontró y se puso una denuncia a nivel internacional. Obama le pide a la Comisión Nacional de Bioética que investigue la veracidad y encuentran que sí, y el gobierno de los Estados Unidos pide disculpas públicas a Guatemala en el año 2011. Un grupo de investigadores de la universidad presentan una demanda a nivel internacional contra la Fundación Europea. Pero ojo con esto, en la lista de los médicos aparece en primer lugar quien fuera director
de la campaña sanitaria del Paraguay, Fred Soto, 5 veces director de la Organización Panamericana de la Salud. Pero eso se desestima. ¿Y dónde hicieron las investigaciones? Con niños, con presos, ¿sí? El mismo esquema. Conclusión: los países de esta parte del mundo tenemos la obligación de rectificar datos con respecto a la historia de la sanidad internacional. Los abusos con seres humanos no se iniciaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se inició 30 años antes, incluso un poco más. Se probaron dosis de medicamentos, de química, que luego fueron comercializados, y ICOI recoge estas preocupaciones éticas, políticas. El libro no es una cuestión, el libro no tiene un abordaje únicamente clínico. El libro tiene también un abordaje político, social, ético, y muy especialmente responde a una pregunta que yo me hice cuando tenía 12 años. Nos invitan al Colegio Nacional de Defensores del Chaco para ir a visualizar una película. Nos vamos los niños muy entusiasmados y nos encontramos que la película versaba sobre cómo usar una letrina, con el sello de Disney, nada más, nada menos, pero con el sello también de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller y Disney firmaron un gran convenio que a partir de la década del 15 más o menos para adelante produjeron las películas animadas para que los niños campesinos como yo en algún momento vean su irresponsabilidad con respecto al uso de letrina. Cuando yo terminé de ver esa película quedé muy angustiado porque me mostraban mi realidad como una realidad negligente, y aparecía un ángel alado, resplandeciente, que era el símbolo de la Fundación Rockefeller, que nos iba a salvar a los niños que estábamos por allí y que éramos sucios. Esa imagen está en el libro porque encontré. Entonces caí en la cuenta de que sí es importante una cooperación internacional, sí es importante este tipo de intervenciones, pero más importante es cuando los pueblos, a través de una organización jurídica que se llama Estado, solucionan sus problemas, sus inconvenientes. Sin un Estado social de derecho fuerte, probablemente todavía vamos a tener falta de letrinas, falta de atención, de cuidado. Yo creo que hay un poco de todo en este libro. Y finalmente, decirles que sí, mi madre continuó con la novela, con sus amigas. Sí, mi vecino terminó siendo bailarín. Bailó, él me contó, bailé en el Teatro Colón, era lo máximo. Y le dije yo que acá, para mí Colón era la calle Colón, no, era Buenos Aires. Y le dije, bueno, entonces yo también te puedo contar que escribí libros y compañía. Escribí libros en un contexto donde escribir libros no aporta nada, por ejemplo, para el corazón. Escribir ensayos es un problema en un país que se olvidó que gran parte de nuestra historia política, social y económica se forjó en base a textos, ensayos. Entonces yo les agradezco mucho por esta oportunidad, les agradezco que hayan venido a pesar de la alerta meteorológica, pero como el ciclón está de moda y le va bien, muchas gracias.